Fem una última? Anem a fer una última o què? Sí, no? Una última. Va, una última, va. Una última ruïna. Última ruïna d'avui és per... Alicia de Manuel. Alicia de Manuel, mira, aquí està, la Alicia. Què tal, Alicia? Quins nervis. A última hora, Sí, Última hora. sí, rasqui, sí, eh? l'última. D'on ets? De Madrid. De Madrid, molt bé. Sí, I soc què de fas Madrid. aquí? Estudies, treballes? Soc investigadora. També? Sí, sí, però investigo intel·ligència artificial ètica. Uau. Uau, doncs ho necessitarem, em sembla a mi. I la intel·ligència, sí, sobretot. Si l'altre, mira. L'altre no sé què, però... Molt bé, molt bé. Doncs endavant amb la teva ruïna. A ver, mi ruina es de la primera vez que voy a probar la ratafía. Entonces, ya, Mira, sí. rata, tot lliga la Rata, història. Fue una mala idea. Esto pasó en Helsinki, porque fue donde yo me fui a estudiar de Erasmus. Típica entonces, ratafía en Helsinki. Ratafía en Helsinki. Espera, todo se conecta. Ratafia era l'últim que li faltava a la Xènia per mencionar el control dels Estats Units, ja. Ratafia, mouse, fia... El caso es que yo me fui a Helsinki y compartía mi piso de estudiantes pues con otras estudiantes como yo. En este caso pues estábamos mi compañera turca y una compañera que tenía catalana de vals. Entonces, como todos los estudiantes de Erasmus, pues esa noche salíamos de fiesta. Y entonces yo en aquel momento no disfrutaba de esta autoestima que tengo ahora y yo pensé, será una buena idea salir de fiesta sin gafas. Oh. Entonces, ahí va la primera mala decisión. Però no és qüestió d'autoestima, és de que no ves. Ya, no sé. Yo pensé, el Lucazo sin las gafas. En plan, ¿qué le importa si no veo? No pasa nada. Bueno, el caso es que estábamos... Espero ahí- que no hi hagi una claveguera oberta, ja seria mala sort. Bueno, va un poco por ahí. Ay, El ay, caso ay. es que estábamos tomando cervezas y llegó mi compañera de piso y dijo, buah, he traído un licor de mi casa que os va a flipar. La de Valls. La de Valls, la de Valls. Y claro, yo en aquel momento no sabía que era la ratafía, pero dije, sí, sí, adelante, adelante. Bueno, pues fue tomarlo y fue blackout. O sea, blackout. Lo siguiente que recuerdo es estar en la puerta de la discoteca, la turca la había perdido. La turca Yo la iba, llevas. a la turca. Yo iba como las grecas y encima no veía, o sea, iba doblemente ciega y yo pensé, "Puf, qué agobio". Además llevaba un vestido corto, iba monísima, eso sí. Bueno, claro. Yo no lo veía, pero los demás sí. El caso es que yo dije, yo aquí no me puedo quedar, pues me vuelvo a casa. Además tenía que coger un tren para volver a mi casa. Esto es Helsinki, noviembre, hace un frío que pela. Bueno, total, que me subo al tren y ya cuando voy el tren como que vuelve una segunda oleada de ratafía a mi cabeza. Oh. Y dije, me voy a levantar porque me voy a desmayar aquí. Entonces, con tan Y mala quiero suerte... que me vean porque voy monísima. Claro, que me vean buenísima. El caso es que con tan mala suerte que dije, esta ya es mi parada, pero me voy a colocar en la puerta justo contraria. Ah, per De una la puerta que excentricitat se abría. última. No? Claro, como iba doble ciega, pues no vi la puerta. Total, que la puerta se abrió, yo no la vi abrirse y la puerta se cerró y el tren continuó su recorrido. Dije, bueno, Alicia, aquí tenemos un problema, a ver cómo volvemos a casa. El caso es que a las dije, bueno, pues me bajo en la siguiente parada, me doy la vuelta y cojo el tren de vuelta. Bueno, pues el caso es que tampoco vi el escalón y entonces me di de cara contra el suelo. Entonces, iba monísima, pero ahora tenía la cabeza abierta y las manos sangrando. Bueno, pero la sangre hacía juego Combina con... todo. Sí, sí, Al final és com ho portes. Al final. sí, al final es eso. És l'actitud. Es la actitud. El caso es que, claro, yo allí estaba un poco ya descuadrada, o sea, como que la hostia ya me había despertado un poco. Sortia la Pero ratafia. me giré y pregunté al primer chico que vi, "Oye, necesito que me ayudes. Llevo poco tiempo aquí y estoy perdida". Y me dijo, pues es que el tren ya se ha marchado y ya no vuelve a pasar hasta mañana a las 4. Y digo, bueno, pues aquí tenemos un problema, porque claro, yo allí ya dije, bueno, pues me puse a llorar, monté ahí un pollo tremendo. El chico iba acompañado con una novia, dije, necesito que me ayudéis porque necesito volver, yo no soy de aquí. Además, o sea, Mi cabeza está abierta. mi cabeza está abierta y necesito volver a casa. Sí. El caso Ja es quasi que... no calia que ho diguessis perquè ho podia veure amb els teus Sí, sí, pensaments. sí, Mira, es podía Sí que hi veure. veia, clar. El caso es que yo sé, o sea, la chica se puso a hablar con el chico en finlandés porque eran de allí autóctonos. Yo sé que ella le dijo algo así como, siempre te paran borrachas por la calle y tú siempre te paras a hablar con ellas. Y yo sé que él le dijo a ella, pero no ves que está sangrando. Yo llevaba poco tiempo allí, pero eso yo lo lo entendí. suficiente. Sí. El caso es que, claro, yo llevaba allí un plantel, me puse a llorar y entonces dijeron los chicos, bueno, pues la ayudamos a volver a casa. Entonces salimos de la estación y entonces pues continuamos andando y allí yo en ese momento pensé,
¿por qué te vas con estos desconocidos? Ah, sí, encima. Te van a robar los órganos. Y entonces yo me empecé a preocupar. Estava mitja feina feta, de fet. No? Sí, o sea, ya estaba abierta. Era o sea, només ¿por qué estirar. no? Sí, sí. El caso es que pues íbamos caminando y yo pensando, dale, yo no sé por qué recordaba que habían dicho que si en algún momento a ti te secuestran o te van a matar, tú tienes que contar como muchas cosas de tu vida privada, porque entonces como que cogerán empatía Empatía, contigo. sí, sí, claro, sí, claro. Y entonces, y entonces yo empecé a darle allí la turra, pues me llamo Alicia y tengo un hermano y soy de Madrid y he venido aquí, estoy muy contenta, pero hace mucho frío. Ratafía. Y la chica de al lado pensando, joder, encima de borracha, pesada y tal, la madre que nos parió. Total, Si que pudiera, la mataría. podía haberla rematado en ese momento. El caso es que el camino íbamos directos a la estación y el camino se bifurcaba en dos. Por un lado había una Com el teu cap. Sí, como el meu cap. Por un lado había una carretera muy bien iluminada y por el otro lado había un bosque oscuro y frondoso. Uau. Jo he vist molts comptes i, encara que el camí ràpid sigui el fosc... Has d'anar per la llum. Has d'anar per allà. ¿Qué camino creéis que cogimos? Al fosc. Al fosc? Obviamente, fuimos por el camino más oscuro T'haig de posible. dir una cosa, para no ver, lo tenías bastante claro. Sí, sí, sí. Porque yo allí ya la ratafía ya Sí, se me vale, había vale. pasado. El caso es que, claro, o sea, empezamos a caminar y yo pensando, joder, pero si ahí está la luz, ¿por qué vamos por aquí? Y claro, eso como que acentuaba mi paranoia de que me iban a robar los Claro. órganos. Y además olía a sangre, quiero decir, y en ese momento pensé, pero si aquí hay osos. O sea, era ¿Qué, como qué? de repente Pero- fue como, Sí, era como mucha información y ya le había contado a este pobre chico todo lo que tenía y empecé a pedir disculpas. Digo, lo siento, de verdad. Y dije, igual él no me va a matar, pero ya tiene ganas de matarme y entonces... Però más tu estaves pesada donant todavía. idees. Ja sé, va, matadme. Va, no? És com Sí, animar-los ahora una yo mica. lo siento mucho, de verdad. Cuando queráis os invito unas cervezas y esto, mañana, lo mañana. hablamos y tal. Y total, que al final del frondoso camino... Frondoso camino, eres Yoda ahora, ¿eh? Qué poético. En ese bosque muy oscuro, al final del todo había una luz, un claro y había una gasolinera. Y entonces en ese Te momento... abandonaron ahí. No, les abandoné yo, comencé a correr como si, o sea, Pero- como si mi vida dependiera de ello. Sin mirar hacia atrás, yo dije, ahí está, da igual, no les voy a volver a ver. Monísima, eso sí, yo, pero iba ahí corriendo sujetándome el vestidillo y llegué a la gasolinera como en una película, abrí la puerta y Eso dije, ya no es por como una favor, película". necesito un taxi. Y cosa curiosa, había un taxi allí que estaba repostando. Y entonces me metí directa delante, o sea, en el sitio del copiloto y esperé a que, o sea, ni siquiera esperé a que el señor terminara de repostar. Hostia. Yo al señor le dije, necesito ayuda, como si alguien me persiguiera, de verdad, o sea, Guau. horrible. Total, que el señor terminó de repostar, fue a pagar y me llevó a mi casa. Y lo bonito de la historia, pues es que, Que claro, el oso o sea, se comió a la pareja. no, al final no hubo osos. Pero al día siguiente, claro, yo amanecí, la compañera de Vals, que ya sabía cómo era eso de la ratafía, me miraba como diciendo, germàs, nena, Tu també, nena. nena, es que tú también. Y claro, me estaba limpiando las manos con agua oxigenada, la turca estaba vomitando en el baño y llegó nuestra siguiente compañera de piso y dijimos, bienvenida a Finlandia. Oh, Aplaudiment per la ruïna de l'Alicia, gràcies. moltes gràcies.